Hola, buenos días a todos y todas. Eh, Mi nombre es Jonathan Álvarez Ariza, soy profesor del Departamento de Tecnología en Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Y la idea de esta corta presentación es, digamos, presentar las características generales de la metodología denominada Lab al Hogar. Esta ha sido una metodología educativa que se desarrolló para que los estudiantes realizaran laboratorios desde casa y también para hacer el seguimiento a las diversas actividades, a los laboratorios que los estudiantes entregaban, dado el contexto de la pandemia por COVID-19, específicamente en el área de ingeniería. Esta es una presentación en el marco de la convocatoria de buenas prácticas del Ministerio de Educación Nacional en su programa COLAP. Bien, en primera instancia, la idea es identificar la problemática que dio origen, digamos, a la metodología o a la práctica. Eh, digamos que el COVID-19 ha evidenciado nuevos desafíos y también ha mostrado diferentes tipos de brechas a nivel educativo, en este caso en la educación superior, pero en general también en la educación básica y media. Pero ya digamos desde nuestro plano educativo digamos, de educación superior, ha evidenciado problemas en conectividad, por ejemplo, ha evidenciado problemas también en el aprendizaje de los estudiantes, en la continuidad de los procesos educativos, en la continuidad de la experimentación, por ejemplo. Entonces, digamos que la pandemia ha generado, digamos, ese tipo de eh, desafíos, sí, pero también ha mostrado esas brechas. Ya propiamente desde el plano de la ingeniería tenemos un problema central o recurrente que es la continuidad en los laboratorios y en la experimentación activa que los estudiantes pueden tener. Esos dos elementos son centrales en la mayoría de currículos en ingeniería y tecnologías, eh, no solamente a nivel de Colombia, a nivel mundial. Entonces, la idea con esta metodología es tratar de dar continuidad a esos procesos de laboratorios y de experimentación. En segundo lugar, otra de las problemáticas que se ha evidenciado ya desde el plano de los docentes es cómo hacer el seguimiento a las diversas actividades que entregan los estudiantes, que en muchos casos se ha malinterpretado como simplemente subir actividades, talleres, quizzes, ¿sí? A plataformas, digamos, LMS como Moodle y desde allí hacer toda la trazabilidad. Pero en ingeniería necesitamos también saber si el estudiante comprende y aplica adecuadamente los conceptos. Necesita la interacción entre elementos de software y hardware, por ejemplo. Entonces, necesitamos algo que nos indique cómo hacer el seguimiento a las diversas actividades que los estudiantes están entregando y saber si el estudiante está aprendiendo o no realmente. Entonces, digamos que ante la carencia de esa experimentación activa y de los laboratorios, muchos de nuestros estudiantes han manifestado que las clases han sido monótonas, que hay un excesivo uso de simuladores, un excesivo uso de talleres, de quizzes y parciales que en muchos casos esas actividades, el tiempo para desarrollar esas actividades no es el suficiente, etcétera, y ha traído consigo, digamos, deserción estudiantil, falta de motivación en los estudiantes, entre otros elementos. Entonces, digamos, eh, esa clase digamos, de aspectos van a tener una implicación a nivel socioeconómico en corto y mediano plazo, pero también socioemocional. Entonces queremos también abordar, digamos, una metodología que tome en cuenta, digamos, todos estos elementos que he escrito anteriormente. La metodología o la práctica ha sido llevada a cabo con 60 estudiantes en los programas de tecnología en electrónica e ingeniería industrial de la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en los periodos 2021, 2022 y 2021, donde el 1 y el 2 indican el semestre. Eh, Estos estudiantes son generalmente de población nocturna, son estudiantes que trabajan y de ahí que lo que mencionaba, la gran cantidad de actividades que se les pone sin experimentación, digamos, ha hecho que los estudiantes no puedan entregar adecuadamente sus
tareas o sus talleres o quizzes y no tengan el tiempo suficiente para desarrollarlos. Entonces, nuestros estudiantes, como mencioné, son de población nocturna en la mayoría de las materias. Específicamente escogimos tres materias del currículo. Son materias relacionadas con electrónica, que es nuestro foco también, ingeniería e electrónica. Escogemos la materia para tecnología en electrónica, escogemos dos materias, una que es introducción a la electrónica y otra que es instrumentación industrial. Y ya para ingeniería industrial escogimos la materia de automatización, que es una materia relacionada con electrónica. En tecnología en electrónica se implementó la metodología con estudiantes de primer semestre y de quinto semestre, y ya para ingeniería industrial con esta materia de automatización son estudiantes que están entre octavo y noveno semestre. Bien, nuestro objetivo en primera instancia fue dar continuidad a los procesos educativos de los estudiantes en cuanto a los laboratorios y a la experimentación. Estos dos elementos han sido restringidos debido a materia de movilidad, debido a los aforos que tenemos en las clases, debido a la reducción del personal administrativo. Entonces, esos elementos han hecho que los estudiantes adecuadamente no puedan hacer sus prácticas de laboratorio y su experimentación activa. Entonces, queremos dar continuidad a esos aspectos en los programas de tecnología en electrónica e ingeniería industrial. Bien, ¿qué elementos fueron incluidos o qué componentes fueron incluidos dentro de la práctica? Entonces, en primer lugar, hicimos uso de kits de laboratorio que fueron enviados a la casa de los estudiantes. Estos kits contaban con elementos propios para cada materia, por ejemplo, Arduino, protoboard, multímetro, fuente de voltaje, etc. Entonces, para cada materia armamos un conjunto de kits para los cortes y esos materiales fueron enviados a la casa de los estudiantes. En segundo lugar, se hizo un refuerzo y un seguimiento de las actividades a través de los blogs y videos. En cuanto a los blogs, que es una herramienta web 2.0, los estudiantes colocaron allí, digamos, todo lo que aprendieron a través de los talleres, a través de los parciales, lecturas, etcétera, y eso permitió realmente tener como una trazabilidad de lo que los estudiantes estaban entregando, pero también, según lo evidenciaron las encuestas, que ahorita hablaremos de ello, los estudiantes dijeron que les permitió reforzar su proceso como aprendizaje. Ahora, en cuanto a los videos, la idea de los videos era evidenciar si los estudiantes estaban aprendiendo y aplicando los conceptos. Entonces, el énfasis de los videos era el cómo eh, se desarrollaban o cómo se daba solución a las problemáticas presentadas. Esos videos debían ser hechos de manera individual porque la idea era identificar el proceso de aprendizaje de cada estudiante, pero ya en cuanto a los blogs y videos, sí podían ser hechos de manera grupal. Los videos fueron subidos a los blogs, pero también a la plataforma YouTube. En tercer lugar, hicimos uso de o incluimos tecnologías web 2.0, como hablaba, pero también incluimos en algunas materias, en introducción a la electrónica y en automatización, una plataforma móvil de aprendizaje móvil desarrollada desde el programa de tecnología en electrónica que se llama Android. Tiene una parte o un componente de hardware y un componente de software. Entonces los estudiantes con su teléfono móvil realizan una programación que está hecha a través de bloques gráficos y eso se descarga en la tarjeta de desarrollo para que puedan interactuar con sensores, motores, etc. Aquí lo importante es que esa inclusión de esas tecnologías se hace, digamos, desde el enfoque de la mediación, es decir, estas tecnologías se incluyen con un objetivo. Ese objetivo es propiciar, mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y no solamente son herramientas que se colocan dentro del currículo y ya, tiene, digamos, un sentido. Y finalmente, la retroalimentación del docente como un elemento central aquí. Em, Todas las actividades que los estudiantes entregaban fueron, digamos, se les hizo realimentación. Esto que nos permitió que los estudiantes pudieran corregir, pudieran darse cuenta de sus errores, pero también con la retroalimentación o realimentación, los estudiantes también manifestaban si tenían dudas,
o si tenían problemas, digamos, con ansiedad, con las entregas, etcétera. Entonces, eso permitió la realimentación. Ya es, digamos, desde el diseño y la implementación de la metodología, tomamos 5 grandes fases o grandes momentos. El primero de ellos fue la planeación. Esta es una metodología, digamos, que tiene un foco o un core constructivista y de aprendizaje activo. La idea es que los estudiantes interactúen, que los estudiantes hagan actividades prácticas, que estén en contacto con los dispositivos enviados en los diferentes kits de laboratorio, etcétera. Entonces es un aprendizaje y una experimentación activa continua. Eh, Eso en primer lugar. Digamos que dentro de la planeación también se eligieron los cursos, se eligieron los materiales con los que se iba a trabajar en cada uno de estos cursos. Se hicieron algunos instrumentos para la recolección de información a manera de borrador. Estamos hablando de encuestas, guiones de entrevista, una rúbrica de evaluación que ahorita la vamos a ver rápidamente para los blogs y los videos. Entonces realmente se pensaron todos estos elementos para la metodología. Ya en segundo lugar, se envió a la casa de los estudiantes cada uno de los, digamos, de los kits para que desarrollaran sus actividades de laboratorio. En tercer lugar, se hizo una articulación con las tecnologías emergentes, que como les dije, por un lado eran los blogs y videos, pero por otro lado era esta plataforma de aprendizaje móvil Android. En cuarto lugar, se hizo una evaluación de las actividades de los estudiantes. em, Esto con el fin de saber si realmente, ya desde un estudio educativo, si realmente la metodología o la práctica tenía o tiene un impacto como en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y en quinto lugar, la retroalimentación siempre continua de lo que los estudiantes están haciendo, porque los estudiantes pueden tener dudas, pueden tener errores, entonces la idea siempre es dar como una retroalimentación continua y adecuada en los tiempos que son. Bien, entonces esos son los 5 grandes momentos o fases que se tuvieron en cuenta para la práctica. Ya desde los cortes, de como desde qué se hizo en cada corte, recordemos que tenemos 3 cortes en un semestre regular. En el primer corte no implementamos la metodología, tratamos el método, digamos, tradicional, que a causa, digamos, del COVID-19 se ha hecho a través de entornos virtuales. Entonces, todas las actividades que antes eran presenciales, normalmente ahora se tornaron virtuales. Entonces se hicieron las clases normalmente por usando Google Meet o Microsoft Teams. Se dieron algunas indicaciones para el diseño de los blogs y videos. Se hizo la explicación de la metodología de los estudiantes. En esas indicaciones, que es el punto anterior, se indicó cómo se deberían hacer los blogs, qué elementos deberían tener, etc. Ya en segundo corte iniciamos con la metodología. Enviamos, entre primer y segundo corte se enviaron los materiales o los kits de trabajo a la casa de los estudiantes para sus laboratorios. Se comenzó con la primera realimentación de blogs y videos y también se diseñaron algunos videos y materiales educativos de apoyo, algunas wikis como de apoyo para los estudiantes. Ya en tercer corte se propuso un proyecto final para algunas de las materias usando estos materiales de los kits, como mencionaba. Se siguió con el proceso de realimentación de los blogs y videos. Realmente la realimentación fue continua entre primero y tercer corte, pero ya en segundo y tercero se realimentaron, además de, digamos, de las actividades como talleres, parciales, etcétera, también los blogs y videos. Se hizo una evaluación de los entregables mediante esta rúbrica de evaluación. Eh, la rúbrica tiene, digamos, varias categorías, está dividida por categoría de organización, coherencia, comprensión, aplicación y trabajo en equipo, por ejemplo. Y también se aplicó al final de todos los cursos, se aplicó una encuesta final. Esto ya es más una encuesta de percepción en escala Likert sobre la metodología. Digamos que la idea con esto, con esta encuesta es, bueno, saber qué elementos fueron adecuados en la metodología, qué elementos deben mejorarse. Entonces, en los 3 cortes se hizo esto.
Ya encuentro la evaluación, que es digamos, un elemento importante, porque con la evaluación se permite, o digamos, sí, tenemos conocimiento de si la metodología fue adecuada o no. Lo que hicimos en primer lugar fue comparar las notas entre primer corte y tercer corte. Recordemos que en primer corte no teníamos una metodología, en tercer corte sí teníamos metodología. Entonces, lo que hicimos fue una comparación entre las notas del primer corte y tercer corte para identificar si la metodología tenía un impacto, al menos desde el plano del rendimiento académico de los estudiantes. Hicimos algunos análisis inferenciales, análisis estadísticos descriptivos, como para saber o para indicar este tipo de comparaciones. En segundo lugar, aplicamos las encuestas, como les decía, a final de cada semestre en cada uno de los grupos donde se aplicó la metodología, en una escala Likert de 4 puntos, y en todos estos instrumentos de encuesta siempre el Cronbach alfa fue mayor a 0.7, lo que mostró, digamos, una buena consistencia interna del instrumento. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a algunos grupos de informantes clave. No podíamos entrevistar a todos nuestros estudiantes porque sería un gran volumen de información. Digamos, eso es un problema recurrente en los estudios educativos y en los estudios sociales, por ejemplo, de corte etnográfico, etcétera. Entonces no podemos tener toda la información de todos los estudiantes porque procesarlas es difícil. Entonces lo que hicimos fue escoger algunos informantes y aplicar esas entrevistas semiestructuradas con puntos, digamos, que queríamos saber, puntos de la metodología, de las tecnologías aplicadas, etc. Tomamos también una rúbrica de evaluación para los blogs y videos. Básicamente voy a mostrarles la rúbrica. Tenemos una rúbrica que está dividida por las categorías de organización, pertinencia y coherencia de los contenidos, comprensión de los conceptos, aplicación y trabajo en equipo. La rúbrica entonces tiene un valor de evaluación entre 0 y 5 y tenemos, digamos, unos indicadores desde muy deficiente hasta excelente. Entonces, básicamente esto nos permite tener un mapa, de acuerdo a lo que nos entregaron los estudiantes, un mapa para evaluar esos blogs y esos videos, como les mencioné. Entonces, tenemos una rúbrica en español, también hay una versión en inglés sobre eh, esa rúbrica. Bien, también hicimos una matriz de correlación. Ya este último punto era para saber constructos emergentes, digamos, en la metodología o en la práctica educativa. Por ejemplo, con la matriz podíamos saber si había correlación o relación entre la retroalimentación brindada a los estudiantes y la reducción de la ansiedad, o entre la retroalimentación del profesor y la autoeficacia, ¿sí? La autoeficacia es digamos, es un concepto, es la creencia que uno tiene en las habilidades propias para, digamos, afrontar ciertas situaciones problema. Entonces, algo emergente que salió fue la autoeficacia y la relación que hay, digamos, entre la retroalimentación del docente y esa autoeficacia, o también entre el uso de kits y la motivación en los cursos. Entonces esas correlaciones fueron halladas a través de una matriz de correlación de Pearson. Algunas de esos constructos dieron, digamos, correlaciones positivas fuertes. Bien, básicamente entonces fueron los elementos para evaluar la metodología. Siempre aquí lo importante fue contrastar varias fuentes de información, o es decir, triangular, para, digamos, tener una robustez y saber si efectivamente la metodología fue adecuada, tuvo un impacto en los estudiantes y, digamos, es adecuada para abordar las problemáticas que se están presentando por el COVID-19 en el área de ingeniería. Bien, ya a nivel de los resultados, eh, en primer lugar, en todos los cursos hubo un mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes. Por ejemplo, en las clases de introducción la clase de introducción a la electrónica, digamos, el promedio mejoró de 3.9 en el primer corte a 4.4 en el corte final, en instrumentación industrial de 3.6 a 4, y en los dos cursos, porque hubieran dos cursos de automatización, de 4.4 a 4.6 de manera general. En segundo lugar, la motivación en los grupos se incrementó con la metodología. Digamos que este era un punto también
en que queríamos mejorar porque los estudiantes han venido experimentando desmotivación, falta de interés en las temáticas de los cursos. Entonces, digamos que con la metodología se incrementó, digamos, esa motivación hacia el aprendizaje y hacia las temáticas de los cursos. En tercer lugar, la metodología mejoró el constructo de autoeficacia, que como les mencioné, es la creencia que uno tiene en las habilidades y competencias propias. Entonces los estudiantes se sienten más, eh, digamos, más identificados, que tienen, digamos, habilidades y competencias para resolver los problemas que se les presentaron en electrónica o en eléctrica. El cuarto, de acuerdo a las encuestas, la retroalimentación del docente permitió la reducción de la ansiedad en los cursos, digamos, respecto a las entregas y a todos estos exámenes o talleres que se presentaron. En quinto lugar, los blogs y videos obtuvieron notas promedio que oscilaban entre 4.2 y 4.6 en la evaluación general de la rúbrica, que fue la que les mostré a continuación. Digamos, lo que demuestra que los estudiantes, digamos, estuvieron motivados, hicieron sus blogs y videos adecuadamente, trabajaron colaborativamente, etc. En sexto lugar, el 54% de los estudiantes manifestaron que uno de los aspectos más interesantes de la metodología, evidentemente, fue la experimentación activa del desarrollo de laboratorios, seguido del refuerzo de las temáticas aprendidas con los blogs y videos, que también era un punto importante en la metodología. En cuanto a los estudiantes que usaron la plataforma Android, que como les mencioné es una plataforma de aprendizaje móvil, esta plataforma les ayuda a comprender mejor las temáticas de electrónica y de programación, porque con esta plataforma puedo programar. En octavo lugar, el 100% de los estudiantes aprobaron los cursos, que es algo muy importante, no tuvimos deserción. Y por último, hubo un mejoramiento en las habilidades TIC, especialmente en las herramientas web 2.0, digamos, que les mencioné, blogs y videos, pero también en herramientas de edición de video, etcétera, como refuerzo, digamos, al proceso de aprendizaje de los estudiantes, también en herramientas de búsqueda de información, etcétera. Entonces, básicamente, esos 9 puntos son nuestros principales resultados. Por último, tenemos unos enlaces donde se puede encontrar la información de la práctica. Tenemos un repositorio abierto en GitHub, que es el que les voy a presentar a continuación. En ese repositorio vamos a encontrar lo que les mencioné en la presentación, pero también vamos a encontrar documentos que dan soporte a la práctica. Vamos a encontrar las rúbricas, los guiones de entrevista, etcétera. Todo eso ha sido dividido, digamos, acá por en la carpeta de instrumentos de evaluación. Por ejemplo, aquí vamos a tener encuestas, guiones de entrevista, rúbricas. Eh, También hay un artículo en modo preprint. Esta práctica se presentó a una revista Q1. Entonces hay un artículo en su modo preprint en inglés. Para leerlo, ahí está, digamos, la información, el análisis de resultados, ya desde pruebas inferenciales. Esto para los periodos 2021 y 2022. Entonces aquí está toda la información, la comparación de las notas en este diagrama de cajas, etcétera. Entonces aquí podemos encontrar esa información. También tenemos un documento base sobre la metodología. En el documento base vamos a poder encontrar toda la información de cómo se hizo la metodología, fases, digamos, el método de evaluación, etcétera. Y una lista de blogs que, digamos, hay unos enlaces donde hay unos blogs, algunos seleccionados, para darse una idea de cómo los estudiantes hicieron estos blogs y videos. Acá hay unos blogs que hicieron los estudiantes en diferentes materias. Entonces, básicamente, ese es el repositorio de información. En los links de los blogs vamos a poder encontrar, por ejemplo, lo que hicieron. Este es un ejemplo, digamos, de un blog que se hizo, está plasmada la información. Aquí están los videos con la explicación de cada uno de los, digamos, de los puntos. Por ejemplo, este es otro. Aquí podemos ver cómo se hizo, el cómo. Siempre el punto fue cómo se implementó, qué se desarrolló. Entonces, eso es lo importante en el desarrollo de los blogs. Y también vamos a poder encontrar en el repositorio, que es este punto que está aquí, la información referente a la plataforma Android.
Entonces, aquí está lo que es, reúne hardware, una aplicación para Android y un software, que es la aplicación en Android, disculpas, y un hardware, que es la tarjeta de desarrollo, en el cual vamos a poder descargar lo que hacemos acá. Entonces, aquí está la información, están varios videos de aplicación de cómo se hicieron, de cómo se trabaja con la aplicación, de manera de bloques, etcétera. Bien, entonces esos son como los repositorios abiertos donde se puede encontrar la información de la práctica. Finalmente, algunas referencias conceptuales que nos ayudaron, digamos, con la conceptualización de la práctica o la metodología educativa. Y finalmente, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su interés en esta práctica educativa. Eh, si hay alguna duda, me pueden contactar al correo que aparece acá. También en el repositorio está mi correo y mis datos de contacto. Muchas gracias.